Cuando alguien te ataca, lo más común es pensar que el choque se resuelve midiendo fuerzas. Quién grita más, quién responde más rápido, quién tiene la frase más afilada. Pero esa idea confunde músculo con control. La maniobra verdaderamente maquiavélica no consiste en aplastar al atacante, sino en cambiarle el suelo bajo los pies hasta que su propia ofensiva se vuelva una carga. En lugar de convertirte en el espejo de su agresión, te conviertes en el escenario que lo obliga a gastar, explicarse, corregirse, justificarse y con el tiempo a pelear contra consecuencias que él mismo fabricó. La tesis es simple y dura. El atacante se debilita cuando lo obligas a administrar su ataque como si fuera un proyecto y lo haces sin parecer que estás librando una guerra. La fuerza que te conviene no es la que se ve, sino la que organiza. Maquiavelo entendía que la energía del enemigo es un recurso. Si la dejas golpear libremente, te rompe, pero si la encausas, se consume en fricción. En ese punto, lo que parecía una amenaza se convierte en desgaste para quien la inicia. No es magia, es economía de poder. Quien paga el costo repetido de sostener una agresión termina agotado, y quien logra que ese costo sea inevitable, gobierna el ritmo, aunque parezca quieto. La tensión aparece en el cuerpo antes que en la cabeza. Te llega un comentario con veneno, una acusación en público, una insinuación diseñada para sembrar duda, y de pronto sientes que todo tu valor está en juego. El corazón acelera, la mandíbula se aprieta, y una parte de ti quiere demostrar ahí mismo que nadie te pisa. No es solo orgullo, es miedo a quedar marcado, a que el silencio se interprete como culpa, a que el grupo empiece a mirarte distinto. En esa presión se cometen errores que parecen valientes, pero son torpes. Responder con sarcasmo, elevar el tono, revelar información innecesaria, prometer cosas para cerrar la boca del otro, o intentar ganar la escena como si fuera un duelo. La emoción más peligrosa no es la rabia, es la urgencia. La urgencia te hace jugar en el tablero del atacante, su tiempo, su narrativa, su estilo. Y ahí, él ya ganó algo, aunque no tenga pruebas ni razón. Maquiavelo no era un predicador de la calma, era un lector de impulsos. Sabía que la gente con hambre de golpe busca que reacciones porque tu reacción es su combustible. Le da material, le da foco, le da una pelea que puede vender como heroísmo. El primer daño de un ataque no es lo que dicen de ti, sino lo que te obligan a hacer para defenderte. Hay una reacción que parece noble y suele ser la más costosa: confrontar de frente, como si el conflicto se resolviera por choque directo. Imagina el patrón. Te lanzan una acusación imprecisa y tú contestas con un discurso largo, con datos, con contexto, con buena intención. Esa respuesta en tu mente es claridad. En el oído del público a menudo suena a explicación defensiva. El atacante entonces no necesita derrotarte, solo necesita mantenerte hablando. Mientras más detalles das, más bordes hay para recortar, más frases hay para sacar de contexto, más oportunidades para decir, mira cómo se justifica. Incluso cuando ganas el punto, pierdes terreno, te transformas en alguien que reacciona. También está la variante de la fuerza bruta. Contraatacas con un golpe mayor intentando asustar. A veces funciona en el instante, pero deja un rastro, te convierte en alguien peligroso y la gente se aleja o se alinea por miedo, no por respeto. Eso es caro, porque sostener el miedo exige repetirlo, y si el otro no se rinde, escalas hasta un lugar donde cualquier paso adicional te quema a ti también. El ataque frontal premia a quien tiene menos que perder, y el agresor suele atacar porque cree exactamente eso, que tú tienes reputación, relaciones o futuro en riesgo, y él puede permitirse ensuciarse. La otra reacción
la que suena contraintuitiva, es la que Maquiavelo habría reconocido como eficaz. No pelear por intensidad, pelear por estructura. En vez de refutar todo, eliges un punto estrecho y lo conviertes en un requisito de mantenimiento para el atacante. No le das arena, le das paredes, le pides precisión, pero no como súplica, sino como condición para que la conversación exista. ¿Qué hecho específico dices que ocurrió? ¿En qué fecha? ¿Delante de quién? Esa pregunta parece tranquila, pero es un cerrojo. Obliga a quien ataca a comprometerse con algo verificable o quedar como alguien que insinúa sin sostener. Luego, en lugar de correr detrás de su narrativa, creas una vía formal donde el costo de seguir atacando sube. Un canal adecuado, un marco de revisión, un límite público. El truco no es esconderte, es mover el conflicto al terreno, donde la agresión pierde glamour y gana burocracia. Maquiavelo entendía el valor de las formas, no por moral, sino por utilidad. La forma roba impulso. Y si además haces esto sin perder compostura, el atacante se queda sin la imagen que buscaba. Quería provocarte para exhibirte. Tú lo obligas a demostrar. Él quería velocidad. Tú le impones verificación. En esa transición, la agresión empieza a parecer lo que es, un gasto. Para que se vea con nitidez, piensa en dos escenas paralelas. En la primera, en una reunión, alguien dice con media sonrisa, no sé si podemos confiar en tu trabajo, ya ha habido problemas. Tú te enciendes y respondes con una lista de logros, correos, capturas, horas extra, y terminas mirando al jefe para que te valide. El atacante no te ganó por verdad, te ganó por rol, te puso a pedir permiso. En la segunda escena, el mismo comentario cae y tú respondes, entiendo. ¿Puedes describir el problema concreto y el criterio con el que lo estás evaluando? Si es algo real, lo atendemos. Si no, prefiero que no quede como insinuación en el aire. La sala siente el cambio. No es una pelea, es una exigencia de responsabilidad. El atacante tiene tres opciones, todas costosas: inventar detalles y exponerse, retirarse y quedar como chismoso, o llevarlo a un proceso donde ya no controla la emoción del grupo. La fuerza aquí no es agresiva, es asimétrica. Tú no lo derrotas, lo vuelves administrador de su propia acusación. Y cuando alguien debe administrar una mentira, envejece rápido. Maquiavelo sabía que las ofensivas sin logística se derrumban. Un ataque sostenido necesita aliados, repetición, consistencia. Si obligas a que esa consistencia exista, el agresor empieza a fallar. Esa es la estrategia central: convertir el ataque en una obligación de coherencia y costo. El atacante suele depender de la ambigüedad, porque la ambigüedad permite insinuar sin comprometerse. Tu trabajo es secar esa ambigüedad. Lo haces con tres movimientos que se sienten simples pero operan como una trampa lenta. Primero, delimitar, reducir el ataque a una afirmación verificable y negarte a discutir sombras. Segundo, desplazar, llevar la discusión al espacio donde hay registro, reglas, testigos o consecuencias. Tercero, aislar, separar al atacante de la audiencia emocional que lo alimenta, evitando el espectáculo. Esta mecánica debilita porque toca lo que más sostiene a quien agrede: el placer de disparar sin pagar. Al obligarlo a pagar con precisión, tiempo, reputación o exposición, lo obligas a elegir entre seguir atacando o conservar recursos. Maquiavelo, con su frialdad característica, habría dicho que la gente se cansa de lo que no produce resultados. Si el ataque deja de producir risa, miedo o atención, el agresor empieza a parecer insistente, obsesivo, poco fiable. Y lo más interesante es que no necesitas aplauso para ganar. Te basta con que el entorno perciba que tú
no estás jugando a lo mismo. Ahí aparece un tipo de autoridad rara, silenciosa, la de quien no se deja arrastrar. Una escena concreta lo vuelve más tangible. Estás en un pasillo de oficina o en un grupo de mensajes del trabajo y aparece un comentario de alguien que te quiere empujar a un error. Deberías admitir que tu parte del proyecto retrasó todo. No es una pregunta, es un anzuelo. Si contestas con indignación, la conversación se incendia y el agresor se convierte en árbitro del caos. En vez de eso, respondes con algo casi aburrido. Si hay un retraso atribuible a mi entrega, dime cuál entregable, cuál fecha original y cuál fecha real. Lo reviso con el cronograma. Esa respuesta no luce heroica. Justamente por eso funciona. El grupo cambia de postura. Ya no se trata de quién tiene razón en una batalla de ego, sino de qué pasó en un mapa. Si el atacante insiste, tú no subes el volumen. Pides que lo ponga por escrito en el canal de seguimiento, con el mismo estándar que se usa para todos. Si se niega, el gesto queda registrado. Quería golpes sin procedimiento. Si lo hace, se expone a contradicciones. Y tú, mientras tanto, no quedas como alguien frágil, quedas como alguien que opera con reglas. Maquiavelo apreciaba esa imagen porque produce estabilidad, y la estabilidad en un sistema social suele atraer aliados más útiles que los aplausos momentáneos. El atacante, sin darse cuenta, termina trabajando para ti, te brinda la oportunidad de mostrar método. Ahora bien, para no convertir esto en una fantasía de control total, hace falta un contraejemplo. Hay ataques que no buscan debate ni coherencia, buscan destrucción sin retorno, como una campaña de difamación con pruebas falsas, o un agresor con poder institucional que no necesita justificar nada porque controla el proceso. En esos casos, pedir precisión puede ser ingenuo si el marco ya está capturado. También hay personas que disfrutan el conflicto como entretenimiento y no sienten vergüenza. La carga de sostener la agresión no las frena, porque obtienen placer del propio desgaste. Si te enfrentas a alguien así, convertir el ataque en trámite puede no debilitarlo lo suficiente, y hasta puede darle material para decir que te escondes detrás de procedimientos. Ahí, la estrategia debe ajustarse. En vez de jugar al árbitro, necesitas construir protección externa, documentar silenciosamente y escoger el momento de cortar con contundencia. Maquiavelo no habría insistido en una sola técnica. Su virtud favorita era la adaptación. Hay escenarios en los que el canal formal no protege, sino que te expone más, y entonces la maniobra útil es retirar acceso. Menos interacción, menos explicaciones, menos cercanía. El objetivo sigue siendo el mismo, pero el camino cambia. No debilitas al atacante haciéndolo hablar, sino quitándole el espacio donde puede hablarte. A veces el terreno se niega, no se negocia. La matización más importante es ética y práctica a la vez. Esta estrategia se puede usar para defenderte, pero también puede convertirse en crueldad si la aplicas para aplastar críticas legítimas. Exigir precisión no debe ser un teatro para silenciar a alguien que señala un problema real. La diferencia se nota en el tono y en la consistencia. Si tú pides hechos y luego, cuando te los traen, los ignoras, entonces no estás organizando, estás manipulando. Maquiavelo no era un moralista, pero sí entendía algo que hoy sigue vigente. La reputación de justicia, aunque sea parcial, es un activo. Si conviertes toda crítica en prueba o cállate, te vuelves inaccesible y terminas rodeado de silencio, que es una forma lenta de derrota. El movimiento correcto es usar estructura para separar lo verdadero de lo teatral, no para blindarte contra cualquier incomodidad. Además, la relación de fuerzas importa. Si el atacante es alguien que depende de tu aprobación, quizá basten límites claros. Si es alguien que compite por territorio, necesitarás alianzas.
Si es alguien íntimo, el conflicto tiene costos emocionales que ninguna estrategia arregla sin heridas. La misma maniobra puede ser elegante en un entorno profesional y brutal en un vínculo personal. La inteligencia está en ajustar el filo. Al final, el golpe más eficaz no suena a golpe. El atacante se debilita cuando descubre que su agresión ya no abre puertas, sino que le exige recibos. Al principio se frustra porque no obtiene reacción, luego intenta subir el tono, después, si no consigue audiencia, empieza a verse solo. Y la soledad es el enemigo de quien ataca, porque la agresión necesita coro. Lo que tú hiciste no fue ganar un duelo, fue cortar el suministro. Mientras él busca drama, tú sostienes marco. Mientras él busca velocidad, tú sostienes registro. Mientras él busca confusión, tú sostienes límites. Con el tiempo, ese contraste produce una conclusión silenciosa en los demás. Uno de los dos está trabajando, el otro está jugando a destruir. No hace falta que cierres con una frase grandiosa ni con una promesa de victoria. Basta con notar lo que queda cuando el polvo baja. El agresor sigue hablando de ti, pero ahora su discurso parece más pesado que peligroso. Y lo pesado, en un mundo que se mueve por atención, termina hundiéndose por su propio peso.